Todo empezó el día de mi boda con Juan, el hombre con el que había soñado construir una vida llena de amor y complicidad. La ceremonia fue pequeña, pero significativa. Una iglesia pintoresca adornada con flores blancas, nuestras familias emocionadas, y una recepción sencilla en el jardín de mis padres. Recuerdo la sonrisa de Juan cuando me vio caminar hacia él, el brillo en sus ojos, y el abrazo de nuestras madres llenas de felicidad. Apenas unos meses después, Juan me propuso mudarnos a la finca de su padre, Ramón, un hombre viudo que necesitaba ayuda para manejar la granja. Aunque me asustaba la idea de dejar todo lo que conocía, supe que esto significaba mucho para Juan. Con el corazón dividido entre la nostalgia y el deseo de apoyarlo, empaqué mis cosas y nos despedimos de nuestra ciudad. El viaje a la finca fue largo, lleno de paisajes que parecían eternos y acompañado por las historias que Juan compartía con entusiasmo. Me contó cómo, de niño, ayudaba a su madre a cuidar el huerto, recolectando las verduras frescas al amanecer. Y cómo las tardes se llenaban con los sonidos de las herramientas mientras trabajaba con su padre entre los animales. En sus palabras, la finca era un lugar lleno de vida, risas y sueños compartidos, un espacio que, según él, había moldeado su esencia. Si te gustan las historias calientes, escribe en los comentarios el número 1 para hacerme saber, así la próxima historia será más caliente. Al llegar, la vista era imponente, una casa de madera que parecía desgastada por los años, pero aún se mantenía firme. El amplio porche invitaba a sentarse y contemplar los campos que parecían no tener fin. Al bajar del auto, Ramón salió a recibirnos. Su figura robusta y sus manos callosas reflejaban los años de trabajo, pero sus ojos transmitían un cansancio que iba más allá de lo físico, como si cargara con el peso de una soledad prolongada. Su abrazo fue fuerte, como queriendo transmitir toda la calidez que las palabras no podían expresar. La casa, aunque acogedora, llevaba las marcas del tiempo y de los momentos vividos en soledad. Había fotos antiguas enmarcadas en las paredes, muebles que crujían al tocarlos y un aroma tenue a madera y tierra fresca. Mientras desempacábamos nuestras pertenencias, Juan hablaba sin parar sobre sus planes para renovar la finca, desde ampliar los cultivos hasta restaurar los establos. Su entusiasmo era contagioso, pero yo no podía evitar sentir una creciente inquietud. Este cambio era inmenso, y cada rincón de la casa parecía murmurar historias que yo aún no conocía. Esa primera noche, mientras me acostaba, escuché los sonidos del campo, el crujir de las ramas, el canto lejano de los grillos y el susurro del viento. Me pregunté si alguna vez lograría adaptarme a este lugar que, aunque bello, me hacía sentir una extraña mezcla de fascinación y desasosiego. Sabía que, para Juan, esta finca era un sueño que ahora compartíamos, pero yo me preguntaba si estaba preparada para enfrentar lo que ese sueño implicaba. La vida en la granja era completamente distinta a todo lo que conocía. Mientras Juan se sumergía en las tareas del campo junto a Ramón, yo intentaba hacer del hogar un lugar acogedor. Aprendí a cocinar con ingredientes frescos, a cuidar el jardín y a adaptarme al ritmo de los días que parecían más largos y tranquilos. Las mañanas comenzaban con el canto de los gallos, y los atardeceres se llenaban de colores que no había visto en la ciudad. Sin embargo, adaptarme a ese nuevo entorno no fue tan sencillo como pensé en un principio. A menudo me sentía abrumada por la sensación de aislamiento. Las horas parecían alargarse mientras intentaba encontrar un equilibrio entre las responsabilidades de la casa y mi propia necesidad de sentirme útil en un lugar tan diferente. A pesar de eso, comencé a notar los pequeños placeres que la vida rural ofrecía, el aroma de la tierra húmeda después de la lluvia, el sonido del viento moviendo las ramas de los árboles y la tranquilidad de los días. Con el tiempo, Ramón y yo comenzamos a pasar más tiempo juntos. Era un hombre reservado, pero con una calidez inesperada en su voz que lograba transmitirme calma. Al principio, nuestras interacciones eran breves y educadas, pero poco a poco, los momentos compartidos se volvieron más significativos. Compartíamos tazas de café en las tardes mientras el sol bajaba, y él me hablaba de su pasado con una nostalgia que casi podía tocarse en el aire. Me contaba historias sobre su esposa fallecida, una mujer a la que claramente había amado profundamente, y de los sueños que había construido junto a ella en esa finca. Cada palabra suya me mostraba una parte de su vida que, aunque marcada por la pérdida, también estaba llena de recuerdos felices. Poco a poco, nuestras conversaciones se volvieron más profundas,
como si en el otro encontráramos un refugio para compartir emociones que no podíamos expresar con nadie más. A veces, mientras él hablaba, me sorprendía observándolo con más atención de la que debería. Había algo en su presencia que resultaba reconfortante y, al mismo tiempo, desconcertante. Esos momentos me hacían cuestionar mis propios sentimientos, pero intentaba desviar mis pensamientos hacia la rutina del día. Sin embargo, en el fondo sabía que algo estaba cambiando, aunque no quisiera admitirlo. Un día, mientras Juan salió a comprar repuestos para el tractor, Ramón y yo pasamos la tarde cosechando en el huerto. Bajo el sol que comenzaba a descender, trabajamos hombro a hombro, y cada risa compartida pareció borrar las barreras que existían entre nosotros. Hablamos de los detalles cotidianos de la finca, pero también de cosas más personales, historias que había guardado en mi corazón y que nunca pensé compartir. Al final del día, con el aire impregnado del aroma fresco de las plantas, nos sentamos en el porche a ver el atardecer. Los colores del cielo, una mezcla de naranja, rosa y violeta, parecían pintar un momento mágico que nunca olvidaría. En ese instante, sentí algo que no podía explicar, una sensación de cercanía y comprensión mutua que me desconcertó profundamente. Si esta historia está resultando interesante para ti, escribe en los comentarios el número 2, para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Los días siguientes trajeron una serie de pequeños momentos que comenzaron a desmoronar mis propias certezas. Empecé a notar cosas que antes había pasado por alto, como Ramón me miraba con una mezcla de ternura y curiosidad, los silencios entre nosotros que, lejos de ser incómodos, parecían cargados de significado. Cada gesto suyo, desde alcanzarme una herramienta hasta una sonrisa cómplice, parecía tener un peso que antes no había percibido. Un día, mientras regaba el jardín, lo vi acercarse con una taza de café caliente, algo tan simple pero cargado de intención. Su presencia siempre lograba transmitir una calma que me envolvía, pero también despertaba una inquietud que no podía ignorar. Algo estaba cambiando, aunque me esforzaba por convencerme de que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Me decía que eran ideas absurdas, que todo esto era solo una forma de llenar el vacío que había dejado mi vida anterior. Pero cada día que pasaba se volvía más difícil ignorar la realidad que comenzaba a surgir entre nosotros. El día que Juan se ausentó por varias horas, Ramón y yo nos quedamos solos en la casa. Decidí preparar limonada para el calor, tratando de llenar el silencio que nos rodeaba con la tarea de exprimir los limones y escuchar el ruido del hielo al chocar contra el vidrio. Al acercarme para entregarle el vaso, nuestras manos se rozaron brevemente. Fue un instante electrizante, como si el tiempo se detuviera por completo. La sensación fue tan intensa que sentí un escalofrío recorrerme, obligándome a apartarme rápidamente mientras intentaba ocultar mi confusión. Sofía, hay algo que debo decirte, dijo Ramón con una voz que nunca antes había oído. Era profunda y cargada de una emoción que me desconcertó. Sus palabras parecían detenerse a mitad del camino, como si cada una pesara demasiado. Finalmente, confesó sentimientos que había estado guardando, palabras que rompieron cualquier barrera que quedara entre nosotros. Me quedé paralizada, incapaz de articular una respuesta. Dentro de mí, una batalla entre la razón y el corazón comenzaba a librarse, intensa y abrumadora. El eco de sus palabras seguía resonando en mi mente, mezclándose con mis propios pensamientos, que ahora se sentían caóticos. Intentaba procesar lo que había escuchado, pero también luchar contra la confusión y el torrente de emociones que despertaba en mí. Ese instante lo cambió todo, aunque no podía imaginar las consecuencias que pronto enfrentaríamos. Lo que empezó como una amistad inocente se convirtió en algo mucho más complejo, un torbellino de emociones que me arrastró hacia un lugar del que sabía que no podría salir indemne. Ese día en la cocina, entre las sombras de la tarde que caía, Ramón y yo cruzamos una línea que nunca debimos cruzar. Fue un momento cargado de pasión desbordada, como si todo lo que habíamos reprimido hasta entonces hubiera encontrado un escape en un solo instante. Pero esa intensidad no tardó en ser reemplazada por una culpa inmediata y abrumadora. Las horas siguientes transcurrieron como un sueño oscuro. Esa noche, mientras Juan regresaba a casa, mi mente estaba llena de pensamientos caóticos. Me sentía desgarrada por lo que había hecho, una parte de mí intentando justificar mis acciones, aferrándome a excusas que se desmoronaban antes de formarse por completo. Sabía, desde lo más profundo de mi ser, que no había justificación suficiente para lo que había ocurrido.
Ramón también lucía atormentado. Aunque trataba de mantener la calma frente a su hijo, era evidente que una tormenta interna lo consumía. Sus gestos eran más lentos, su voz más baja, como si cada palabra le pesara. Intenté hablar con él, pero sus ojos evitaban los míos, como si al mirarme temiera enfrentar lo que ambos habíamos hecho. La atmósfera en la casa estaba cargada, como si el aire mismo supiera el secreto que intentábamos ocultar. Me encerré en mi habitación esa noche, incapaz de enfrentar a Juan con normalidad. El sonido de sus pasos, el tono de su voz cuando me habló sobre el día en el campo, todo se sintió como un peso insoportable. Intenté dormir, pero las imágenes de lo sucedido me perseguían, mezclándose con el miedo de lo que podría suceder si la verdad salía a la luz. Me preguntaba si alguna vez podría recuperar la paz, o si ese momento marcaría el inicio de una caída que no tenía fin. En las semanas siguientes, Ramón y yo nos vimos envueltos en un romance secreto que floreció en los rincones más escondidos de la finca. Aprovechábamos los momentos en que Juan estaba ocupado para encontrarnos, buscando cualquier excusa para cruzar miradas o compartir breves conversaciones. Esos instantes parecían robados al tiempo, como si el mundo se detuviera solo para nosotros. Cada encuentro era un refugio, un respiro de la culpa y la tensión que cargábamos, pero también un recordatorio constante del peligro que corríamos. Nos veíamos en el granero, entre los campos de maíz o en el huerto, lugares que se transformaban en testigos silenciosos de nuestro amor prohibido. En esas horas, el peso del secreto se desvanecía, y por un breve momento, podíamos ser solo nosotros dos, lejos de las miradas y los juicios. Sin embargo, la realidad nunca estaba demasiado lejos. Cada sonrisa compartida, cada toque furtivo, venía acompañado de un miedo constante. Sabíamos que cualquier descuido podría significar el fin no solo de nuestra relación, sino también de la vida que habíamos construido con tanto esfuerzo. Este doble filo de pasión y peligro hacía que cada momento juntos fuera tan intoxicante como aterrador, una mezcla que comenzó a consumirnos poco a poco. Una tarde, mientras ayudaba a Ramón a ordenar su habitación, encontré una carta que había olvidado guardar. Era un papel ya envejecido, con las esquinas gastadas y la tinta algo desdibujada, como si hubiera sido leída una y otra vez. Al abrirla, mi corazón comenzó a latir con fuerza. En ella, Ramón escribía con una honestidad desgarradora sobre los años de distanciamiento con Juan. Mencionaba cómo su trabajo en la finca lo había consumido y cómo, tras la muerte de su esposa, se había refugiado en la soledad, descuidando el vínculo con su hijo. Había una frase que quedó grabada en mi mente: perdí mucho más que una compañera, también perdí la oportunidad de ser un buen padre. A medida que avanzaba en la lectura, sus palabras parecían adquirir un peso mayor. Había una declaración de culpa que me conmovía profundamente. Si pudiera reconstruir el tiempo perdido, lo haría sin dudar. Pero no sé si Juan algún día podrá perdonarme por no haber estado allí cuando más me necesitó. Sentí un nudo en la garganta y mis manos comenzaron a temblar. Al terminar de leer, me invadió una sensación de confusión y cuestionamiento. ¿Era mi conexión con Ramón realmente amor verdadero, o solo una manera de llenar un vacío que ambos compartíamos? La carta no solo exponía sus sentimientos hacia su hijo, sino también dejaba entrever el dolor que cargaba por los errores del pasado. Esta revelación me obligó a replantearme todo lo que habíamos vivido hasta ese momento. Cada instante compartido, cada mirada cómplice, ahora estaba bajo la sombra de una pregunta que no podía evitar. ¿Estaba buscando en Ramón algo que me faltaba, o había algo más profundo que simplemente no quería admitir? Cerré la carta con cuidado, sintiendo un peso invisible sobre mis hombros. Aquel descubrimiento no solo cambió mi perspectiva, sino también sembró dudas que comenzaban a desmoronar mi ya frágil equilibrio emocional. Un día, mientras estábamos juntos en el granero, la puerta se abrió de golpe, y allí estaba Pedro, uno de los trabajadores más antiguos de la finca. Su expresión de sorpresa inicial se transformó rápidamente en una mezcla de desdén y disgusto. Su mirada era penetrante, como si estuviera juzgando no solo nuestras acciones, sino también las personas que habíamos decidido ser. El silencio se hizo pesado, y su presencia era como un recordatorio ineludible de que nuestro secreto ya no estaba seguro. Pedro, con voz firme, confrontó a Ramón: «Don Ramón, no puedo seguir viendo esto. Usted debe contarle la verdad a don Juan». Sus palabras eran como un martillazo, directas y sin espacio para evadir la realidad.
Ramón intentó razonar con él, pero Pedro no estaba dispuesto a ceder. Esto no solo afecta a ustedes, afecta a todos los que estamos aquí. Juan merece saberlo, sentenció antes de marcharse con pasos decididos, dejándonos sumidos en el caos de lo inevitable. Esa noche, durante la cena, el ambiente estaba cargado. Ramón, con una expresión grave y visiblemente perturbado, tomó la palabra. Con voz temblorosa, comenzó a confesarlo todo. Cada palabra que salía de sus labios era como una daga que se hundía más y más en mi corazón. Intenté intervenir, pero mi voz se ahogaba bajo el peso de la culpa. Juan reaccionó con una furia que nunca había mostrado antes. Golpeó la mesa con el puño, levantándose de su silla mientras su rostro se torcía en una mezcla de incredulidad y dolor. Sus ojos, que siempre habían sido un refugio para mí, ahora reflejaban una desolación que era imposible de soportar. ¿Cómo pudieron hacerme esto?, gritó, y su voz resonó en cada rincón de la casa. Me quedé inmóvil, con las lágrimas corriendo por mi rostro, incapaz de encontrar palabras para defenderme o siquiera explicarme. Si esta historia está resultando interesante para ti, escribe en los comentarios el número 3, para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. El dolor en sus ojos era indescriptible, una herida abierta que sabía que nunca podría sanar por completo. Cada segundo de esa noche quedó grabado en mi memoria como un recordatorio de las líneas que habíamos cruzado y de las vidas que habíamos destrozado. Tras la confesión, Juan decidió dejar la finca. Su partida fue rápida y silenciosa, pero cada paso que daba al alejarse resonaba como un eco que anunciaba el fin de todo lo que habíamos construido juntos. La imagen de su figura desapareciendo por el camino quedó grabada en mi mente, como un recordatorio constante de mi traición. Su ausencia marcó no solo el término de nuestro matrimonio, sino también el derrumbe de los cimientos emocionales que alguna vez nos unieron. En la finca, el ambiente se tornó pesado. Los trabajadores comenzaron a murmurar entre ellos, sus susurros llenos de juicio se sentían como cuchillos invisibles. Cada mirada que cruzaba con ellos parecía acusarme silenciosamente, y el peso de su desconfianza era casi insoportable. Algunos evitaban dirigirme la palabra, mientras otros apenas me saludaban con frialdad. Sentí que cada rincón de la finca estaba impregnado de mi culpa, como si el lugar mismo me rechazara. La relación con Ramón, que alguna vez fue un refugio, comenzó a desmoronarse bajo la presión de las consecuencias. Lo que antes eran conversaciones llenas de complicidad y emociones ahora se habían convertido en diálogos tensos y llenos de silencios incómodos. Cada vez que lo miraba, veía el reflejo de nuestra culpa compartida. Ramón intentaba mantener la compostura, pero su rostro, marcado por el cansancio y el remordimiento, hablaba por él. Ambos sabíamos que lo que habíamos hecho nos estaba destruyendo lentamente, y que la conexión que alguna vez nos unió ahora era una carga que ninguno de los dos sabía cómo soportar. Ramón y yo entendimos que lo que habíamos hecho había destruido no solo nuestra familia, sino también nuestras propias vidas. Cada interacción entre nosotros se había convertido en un recordatorio doloroso de las líneas que habíamos cruzado y las vidas que habíamos herido en el proceso. La finca, que una vez había sido un refugio para los dos, ahora era un campo de batalla silencioso donde los recuerdos se enfrentaban con la realidad. Las miradas furtivas de los trabajadores, los murmullos que se detuvieron abruptamente cuando entraba en una habitación y el peso del juicio constante nos consumieron. Cada rincón de la casa estaba impregnado con memorias de lo que había sido y de lo que habíamos destruido. Me di cuenta de que permanecer allí no solo era insostenible, sino también una tortura que prolongaba el sufrimiento de todos. Una mañana, tras una noche de insomnio llena de pensamientos desordenados, decidimos hablar. Nos sentamos en el porche, ese lugar que una vez había sido nuestro refugio, y por primera vez en semanas, compartimos nuestras emociones con honestidad. Esto no puede continuar, Sofía, dijo Ramón con la voz quebrada. Lo que hicimos estuvo mal, y debemos asumir las consecuencias. Sus palabras resonaron profundamente en mí, porque también sabía que tenía razón. Mirarlo en ese momento, con el peso del mundo reflejado en sus ojos, fue devastador. Tomé la decisión de marcharme de la finca. Empaqué mis cosas en silencio. Cada objeto que guardaba en la maleta era un recordatorio de los sueños rotos y las promesas incumplidas. Ramón me ayudó, aunque las palabras entre nosotros eran pocas. En sus gestos podía sentir la mezcla de tristeza y resignación que también cargaba.
Antes de partir, me detuve frente a él. Espero que algún día encuentres la paz que mereces, susurré, y aunque sus labios se movieron para responder, el silencio fue lo único que quedó entre nosotros. Dejé la finca esa tarde, sintiendo como el peso del lugar y de mi propia culpa quedaban atrás, aunque no del todo. Sabía que la distancia física no borraría los errores, pero era un primer paso hacia lo que esperaba fuera un nuevo comienzo. El camino que tenía por delante era incierto, pero también era una oportunidad para redescubrirme y enfrentar las consecuencias con dignidad. Si esta historia está resultando interesante para ti, escribe en los comentarios el número 4, para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. En un pequeño apartamento en la ciudad, intenté reconstruir mi vida desde los cimientos de lo que quedaba de mí. Cada rincón del lugar era un reflejo de mi esfuerzo por empezar de nuevo, paredes desnudas, muebles modestos, y una pequeña estantería que comenzaba a llenarse de libros que encontraba en la librería donde conseguí empleo. Era un trabajo sencillo, pero me brindaba la oportunidad de rodearme de historias ajenas que, de alguna manera, me ayudaban a enfrentar la mía. Las primeras semanas fueron solitarias y silenciosas. A menudo, me encontraba perdida en mis pensamientos, reflexionando sobre los errores que había cometido y las personas que había herido. Las noches eran las más difíciles, cuando el peso de la soledad y la culpa parecía intensificarse. Sin embargo, también hubo momentos en los que la calma comenzaba a asomarse, como un rayo de luz que atravesaba las grietas de mi corazón roto. Un día, mientras organizaba libros en la librería, una clienta me preguntó por una novela sobre el perdón. Su pregunta me hizo detenerme, no solo porque buscaba el título perfecto para ella, sino porque también sentí que buscaba algo para mí misma. Esa tarde, decidí llevarme a casa un libro que hablaba sobre segundas oportunidades. Fue el primero de muchos que se convirtieron en mis compañeros en este nuevo camino. Aunque el dolor seguía presente, también comenzaba a sentir que, poco a poco, podía encontrar una forma de perdonarme. Cada pequeña acción, desde organizar mi apartamento hasta ayudar a un cliente en la librería, se sentía como un paso hacia adelante. Sabía que el camino hacia la redención no sería fácil ni rápido, pero también comprendía que el perdón, tanto de los demás como el propio, era un proceso que debía construirse día a día.